Capítulo 42. Hola, Marguerite. Marcel acababa de entrar en el despacho de la detective, que levantó los ojos del ordenador al escuchar el saludo. Su semblante concentrado, iluminado por el resplandor del monitor, ofrecía una tonalidad extraña. Hola, Marcel. Te he llamado esta tarde, pero tenías el móvil apagado. No contaba con verte hasta mañana. Por lo visto, esta debe de ser otra de esas noches en las que ninguno dormimos. Como tú por aquí, de madrugada. Supongo que igual que tú. El caso de Labo nos está volviendo locos a todos. No sé si es peor la ausencia de novedades. Marguerite asintió. Después señaló una voluminosa bolsa de deporte que llevaba el forense colgando de un hombro. ¿Y eso? ¿Vienes de algún gimnasio? Marcel soltó una breve carcajada. No. Son solo mis instrumentos. Esta noche promete. Lo presiento. La detective puso los ojos en blanco, como negándose a avanzar por ese terreno. No quería imaginar estacas de madera dentro de aquella bolsa, ni ningún otro utensilio esotérico. ¿Quieres un café? Ofreció sin hacer más comentarios, levantándose de su sillón con ruedas en dirección a la máquina del pasillo. Yo lo necesito. De acuerdo, gracias. Mientras la detective salía de aquella pequeña habitación, el forense paseó su mirada por todos los rincones, una inconsciente costumbre adquirida a lo largo de años de trabajo investigador, que en más de una ocasión le había permitido atar cabos sueltos. Sus ojos se detuvieron en la pistola de Marguerite, que descansaba sobre un estante guardada en su funda. Marcel, calculando el tiempo que tardaría Marguerite en aparecer con los cafés, se aproximó hasta el arma. La alcanzó con sus manos y jugó con ella, calibrando el peso. Después, la sacó de su funda y empezó a manipularla con dedos expertos. Tenía el seguro puesto, tal como estipulaban las normas. Comprobó el cargador, que extrajo de la culata, y entonces se llevó una contundente sorpresa. El arma era reglamentaria, una Melcher HK USP Compact de 9 milímetros. En cambio, la munición se apartaba de lo convencional. Marcel sonrió. La detective había cargado la pistola con balas de plata. ¿Quién lo habría imaginado? Marcel comprobaba entonces que su insistencia había hecho mella en la mujer. Entendió que la detective no se lo hubiera dicho. Era demasiado orgullosa para reconocer una cesión semejante. La máquina del café ya no se oía, así que el forense se apresuró a dejar el arma donde estaba y volver a su asiento. La gruesa figura de la detective apareció por la puerta cuando todavía el médico se estaba acomodando. Toma. Marguerite, ajena al descubrimiento de su amigo, le alargó uno de los vasos de plástico. Entonces, ¿no has descubierto nada sobre los crímenes con tus extrañas teorías? Creo que ya no te parecen tan extrañas, pensó él con cierta diversión. Me temo que no, contestó sin alterar su gesto circunspecto. Marguerite esbozó una sonrisa maliciosa. No puedo decir que me sorprenda. Quizá encuentres algo en la próxima noche de luna llena. ¿O eso solo sirve para los hombres lobo? La ironía de aquel comentario era palpable, y el forense se asombró de lo cínica que podía llegar a ser su amiga, teniendo en cuenta la clase de munición que llevaba en su arma. A Marcel se le escapó una sonrisa. No te preocupes por tus comentarios, señaló. Te conozco y sé que no tienes corazón. Dejaré que me machaques. ¿Y tú? ¿Has descubierto algo con tus solventes y racionales planteamientos? La detective adoptó para responder un semblante de superioridad. No me quiero precipitar, reconoció. Pero es posible que haya identificado a un sospechoso. Se trata, precisamente, del profesor que sustituyó a Delaveau tras su muerte. Se llama Wagner. Su complexión atlética y su edad coinciden con el retrator robot que elaboramos a partir de los indicios. Y oculta algo, seguro. No me gusta nada su modo de comportarse. Marcel se inclinó sobre su asiento, interesado. Sus ojos habían brillado al escuchar aquel nombre. ¿Lo has interrogado ya? No. Es escurridizo el tío. Esta noche se me ha escapado, pero mañana no le será tan fácil. Siempre y cuando acuda a las clases. En caso contrario, activaré la alerta policial, aunque no tenga nada más. Si está implicado de alguna manera, lo cazaré. Prefiero pasarme de recelosa. Se quedaron en silencio durante unos segundos. Pero no pareces aliviada con esa nueva línea de investigación, observó Marcel, atendiendo al rostro algo crispado de la detective. Wagner me ha dado plantón en su casa. No sé, me habría quedado más tranquila si lo hubiera podido interrogar y lo tuviéramos localizado, pero es demasiado pronto para vigilarlo. ¿Te imaginas que hubiese una cuarta víctima de nuestro asesino en serie, justo esta noche? A veces las mismas circunstancias te atan las manos. Mejor no pensarlo, no seas alarmista. ¿Qué sabes de ese tipo? Marguerite se encogió de hombros. Casi nada. En realidad, hasta ahora he llevado una vida muy normal. He buscado en internet, en nuestras bases de datos. Nada. No tiene antecedentes,
ni una puñetera multa por pagar. No te desesperes, aconsejó el forense. Los grandes asesinos nunca tuvieron antecedentes hasta su captura, por la sencilla razón de que hasta su última víctima nunca habían sido vinculados al rastro de sangre que iban dejando. A lo mejor ha llegado el momento de sacar a la luz la doble vida de Sevagny. Ojalá sea así, porque si no... El timbrazo del teléfono los interrumpió. Marguerite consultó su reloj antes de contestar, con el gesto ceniciento de quien está a punto de ver materializados sus propios temores. ¿Una llamada a aquellas horas? La detective supo, sin necesidad de contestar, que la tregua del asesino acababa de finalizar. El rostro distante de Bagni, su voz grave, se grabaron a fuego en su memoria dolorida. Si no lo hubiera dejado marchar del instituto. No, por favor, rogó mientras descolgaba el auricular. ¿Sí? Silencio. El forense se mantenía a la espera, muy serio. Pero, ¿por qué me llama a mí si se trata de un suicidio? Ah, que ha ocurrido en mi zona, cerca de la iglesia de la Madeleine. ¿Con el cuello cortado? Entonces no es un suicidio, haber empezado por ahí. Marcel Laville, de pie, se preparaba para acudir al lugar del crimen. Comenzaba el juego, y en esta ocasión presintió que el asesino no andaría lejos. No, el vampiro no pensaba regresar a su tumba hasta haber concluido su misión. Los tres se miraban, cobijando un tenso silencio. No habían vuelto a saber nada de Pascal desde la interrupción de su contacto, y el problema era que no sabían cómo interpretar aquella ausencia de noticias. ¿Era un síntoma esperanzador o, por el contrario, preocupante? Quizá le había ocurrido algo. Entraba dentro de lo posible e incluso de lo probable, dadas las circunstancias. O tal vez, con una visión más optimista, estaba tan ocupado salvando a Michelle que no había tenido ocasión de volver a comunicarse con ellos. No había manera de saberlo, y eso acrecentaba un mortificante desasosiego que todos se empeñaban en disimular, como si aparentar serenidad pudiera mejorar la situación. Algo que, desde luego, no ocurría. Por no hablar de Bagni, el vampiro. La posibilidad de su inminente aparición, barajada entre las confusas intuiciones de la bruja, estaba minando los nervios de los tres, que casi deseaban que surgiera ya de la noche para poder entrar en acción. Daphne les había dado unas últimas instrucciones al respecto, aunque, conforme los minutos transcurrían, iban haciendo en ellos una tímida confianza en que nada sucedería. Una noche más. Al menos, la propia ansiedad reinante impedía que el sueño los venciera, en aquella madrugada de torturante lentitud que jamás olvidarían y que se podía haber evitado si hubieran localizado la tumba de Luc Gauthier durante el día. Daphne, harta de aquella inactividad forzada, recorrió con sus ojos empañados el desván, repasando por enésima vez la seguridad de aquel recinto. Su mirada se detuvo en la manta que cubría la claraboya. Una de las esquinas se había soltado y colgaba como una tela de araña medio enganchada al marco del ventanal. Jules, ¿podrías volver a colocar bien la manta, por favor? No quiero imaginar lo bien que se ve nuestra luz desde fuera. Claro. Jules llegó hasta la claraboya, agarró la parte suelta de la tela y empezó a fijarla de nuevo, bajo la atenta mirada de sus compañeros. Nunca pudo terminar su labor. En décimas de segundo, un brazo procedente del exterior atravesó el cristal con violencia y, entre la estrepitosa lluvia de fragmentos de cristal, aquella extremidad agarró con fuerza a Jules por la pechera, levantándolo del suelo como si solo pesara unos gramos. Jules, aterrorizado, empezó a gritar como un loco mientras era izado hacia la oscuridad, separado del calor de aquel refugio, hasta que una mano helada tapó su boca haciéndole enmudecer con brusquedad. Daphne y Dominique reaccionaron todo lo rápido que pudieron, aunque la bruja, consternada, tuvo que reconocer que, a pesar de todas sus previsiones, aquel monstruo había logrado sorprenderlos. Dominique llegó hasta su compañero, que pataleaba histéricamente, ya con medio cuerpo fuera, y desde su silla de ruedas lo agarró por las piernas, no sin recibir varias de aquellas patadas ciegas, para impedir que el vampiro se lo llevara como un ave de presa. La vidente, mientras tanto, se había abalanzado también sobre el apresado con sus torpes movimientos de persona mayor, colgándose sobre sus hombros para hacer contrapeso. A pesar de que la criatura no muerta mantenía agarrada a su nueva víctima, reacia a perderla, al menos lograron ganar terreno en aquel primer pulso para que Jules volviera a introducir por completo su cuerpo en el desván. Wagner, asomado al interior a causa de los tirones, había liberado la boca de Jules para cogerlo de los pelos, apartar su cabeza y dejar bien visible su apetitosa yugular. El monstruo dirigió entonces sus fauces abiertas hacia el chico, pero la vidente, que intuyó aquella maniobra, interpuso a tiempo su amuleto, situándolo a la altura del cuello de Jules. Los colmillos del vampiro brillaron en la oscuridad, en una dentellada que no llegó a producirse.
Vagny bramó al encontrarse con aquel obstáculo sagrado y alejó su rostro hambriento hacia la protección que le brindaba el exterior. No obstante, la bruja percibió en las pupilas ambiciosas del monstruo que durante aquellos fugaces instantes había conseguido distinguir la puerta oscura en la penumbra del desván. Ahora ya nada lo detendría. No se iría de allí mientras la oscuridad de la noche se lo permitiera. El vampiro siguió zarandeando desde fuera al muchacho atrapado, haciéndolo oscilar como un títere, en sus últimos intentos de llevárselo. Aquel baile provocó que Dominique se cayera de la silla, en su tenaz determinación de no soltar las piernas de su compañero. Daphne, que también seguía agarrada a Jules para complicar el rapto, extrajo como pudo de su bolso un frasco de agua bendita, que lanzó abierto a la siniestra silueta encorvada que permanecía sujeta al tejado, más allá del cristal roto. El vampiro aulló al sentir las quemaduras que las salpicaduras de aquel líquido producían en su piel muerta, agua que al contacto con el mal adquiría las propiedades del ácido. Ante tan enconada resistencia, Vagny decidió retirarse para contraatacar más tarde. Soltó a su víctima de golpe, cuando los continuos gritos del chaval empezaban a provocar que se encendieran demasiadas luces en el vecindario, y desapareció entre las tinieblas tan repentinamente como había surgido de ellas. Dominique, Daphne y Jules cayeron a peso sobre el suelo del desván, aunque por fortuna la anciana quedó situada encima de los chicos, lo que redujo las dolorosas consecuencias de aquel último impacto. Aún así, presentaba varios hematomas en la piel. Habían resistido el primer asalto, pero todavía no habían ganado el combate y quedaba mucha noche por delante. Pascal y Beatrice corrían entre los edificios, orientados por el brillo de la piedra transparente. Tenían que encontrar la puerta de la siguiente celda. Las horas seguían transcurriendo, inexorables, y Pascal veía las agujas del reloj imaginario que regían la colmena de Cronos como guillotinas que se iban aproximando cada minuto a su cuello desnudo. El viajero avanzaba cubriéndose la nariz, queriendo impedir de este modo el paso de los microbios malignos a su organismo, y es que su paranoia iba en aumento, mientras temía que en cualquier momento hiciesen su aparición los síntomas que ahora conocía. Dos hombres se cruzaron en su camino, ataviados con unos ropajes muy extraños y máscaras dotadas de unos prolongados picos parecidos a los de las aves. Con paso firme, se introdujeron en una casa apartada donde estaban llevando a algunos enfermos que deliraban, abrasándose dentro de sus cuerpos contaminados. —¿Pero quiénes son esos? ¿Qué hacen entrando allí? —gritó Pascal sin dejar de correr. —¡Están locos! —Deben de ser médicos. Beatrice empezaba a frenar, sin aliento. En aquel mundo su capacidad como espíritu errante de desplazarse sin esfuerzo no funcionaba. —¡Qué pena! Ese traje no los protege de la peste en absoluto. ¡Morirán! Pascal admiró la valentía suicida con la que aquellos hombres se enfrentaban a una enfermedad tan espantosa, en una época en la que la medicina apenas ofrecía conocimientos fiables. Matthew habría confirmado aquella impresión, señalando la desoladora proporción de médicos que se contagiaron y murieron intentando curar a otros, fieles al juramento hipocrático. A Pascal nunca se le habría ocurrido imaginar la cantidad de héroes anónimos que había dado la historia, gente generosa que ni siquiera contaría, a cambio de su sacrificio, con la recompensa posterior de la fama o el agradecimiento. Sin duda, testimonios que arrojaban algo de luz en medio de las tinieblas. Manifestaciones del bien, solo visibles para miradas atentas. Pascal suspiró con cierto desaliento. ¿Por qué? Cada vez que llegaba a una nueva conclusión, esta solo le servía para sentirse más mediocre. El muchacho volvió a mirar su piedra e inició un cambio abrupto de dirección, encaminándose hacia unos graneros abandonados por la probable muerte de sus propietarios. Muchas casas quedarían vacías tras aquella epidemia. Multitud de familias verían condenados sus linajes al quedarse sin herederos vivos que prolongaran su apellido. La piedra brilla mucho ahora, comentó, abandonando sus deducciones a la entrada de un granero. La celda tiene que estar aquí dentro. Beatrice no le prestaba atención, vuelta hacia el camino que acababan de recorrer. Pascal. ¿Me has oído? El chico, impaciente por entrar, no entendía aquella actitud distraída de ella. ¿Qué te pasa? Mira. Beatrice señalaba con el dedo, visiblemente preocupada. Pascal giró su rostro siguiendo la indicación de la chica y se encontró con una escena que añadía urgencia a su situación. Un grupo de personas que portaban antorchas se dirigían a paso rápido hacia donde ellos estaban, sin ocultar unos gestos de marcada hostilidad. El chico ha hablado, susurró Pascal. ¡Mierda! ¿Qué hacemos? Beatrice descargaba en él toda la responsabilidad de la decisión. Si entramos en el granero ya no tendremos margen para salir antes de que lleguen ellos. Quemarán el edificio contigo dentro. No podré ayudarte. Pascal pensaba con la máxima concentración.
intentando abstraerse de unas circunstancias tan acuciantes que lo confundían. ¿Y si no estaba allí dentro la puerta que buscaban? ¿Debía arriesgarse? Si quieres, puedo acercarme a ellos e intentar apagar alguna de sus antorchas. Como no me ven, a lo mejor se asustan, pero no creo que eso sirva de mucho. Están demasiado furiosos. Pascal, mordiéndose el labio inferior, rechazó aquella propuesta con un movimiento de cabeza. Nada daba tanto miedo como la peste, ni siquiera un apagón inexplicable. Los aldeanos seguían avanzando con su agresiva actitud de linchamiento mientras él retrasaba su decisión, sumido en una vacilación que ya quería desterrada de sí mismo. Pero no, aquel fantasma siempre volvía. O quizá era que nunca se había ido y aguardaba agazapado dentro de él para asomar en los peores momentos. El rítmico tambor continuaba retumbando como un trueno a lo largo del desfiladero, marcando el lento paso de aquella comitiva siniestra que no se detenía. Michel, que empezaba a despertar a su propio instinto de supervivencia, se dio cuenta de que, con su actitud pasiva, con su sumisión desorientada, solo daba facilidades a sus monstruosos captores. Su sentimiento de pavorosa soledad, de rendición, empezó así a remitir en favor de una rebeldía que la obsequió con el agridulce sabor del último recurso, la huida. Tampoco había más opciones. Incluso el miedo ante las cosas aterradoras, imposibles que estaba viendo desde que la secuestraran, perdió el protagonismo paralizante en su cabeza. Estaba en juego su vida, y la del pobre niño que continuaba inmovilizado cerca de ella, en forzado silencio en el otro extremo del carro. Lo miró con el cariño que nacía de compartir momentos tan terribles, la complicidad de los condenados. No se conocían, jamás se habían visto, pero guardaban en común algo tan siniestro como el inminente final de sus existencias. Aquel chico debía de tener 10 años y era muy guapo, con los ojos grandes y el cabello rubio que le caía en rizos sobre la frente. ¿Cómo podía existir alguien tan malvado como para hacerle daño? Michel apretó los dientes, rebelándose contra aquellos inexplicables designios que habían truncado su vida, mientras soportaba el dolor de sus muñecas lastimadas por las ataduras. Tenía que hacer algo, aunque fracasase en el intento. Tenía que escapar antes de que llegaran al misterioso destino al que se dirigían sin titubeos en medio de la noche, donde a buen seguro sería ya demasiado tarde para resistirse. Porque nadie la encontraría en aquel entorno desconocido e irreal, donde los esqueletos caminaban y no existía el amanecer. Seguro que nadie en su mundo conocía aquella tierra de sombras perpetuas, así que ella misma constituía su única ayuda. Su cobardía no se convertiría en un obstáculo más para su salvación. Por primera vez, Michel deseó que el trayecto fuera largo para poder planear alguna fuga. Mientras pensaba, empezó a frotar las cuerdas que le ataban las manos contra una rueda del carro, simulando un cambio de postura que ocultaba aquella maniobra conspiradora. Aunque los espectros tampoco la miraban mucho, confiados en su hábitat natural, la oscuridad. Aquellos movimientos agudizaron el dolor de sus muñecas heridas, pero Michel contenía sus quejidos. Al menos tenía las piernas libres. Pues, ¿quién podría concebir que un prisionero quisiera escapar ante aquel paisaje tenebroso que parecía no tener fin? ¡Entremos!, ordenó por fin Pascal. La piedra continúa brillando. ¡Entremos! Los dos se abalanzaron al interior de aquella construcción y, una vez dentro, contemplaron con agobio las amplias dimensiones de la zona donde tenían que buscar. Rincones abarrotados de herramientas rudimentarias para el campo, un depósito cilíndrico de casi 3 metros de altura repleto de cereales. La puerta de la celda es bastante grande, así que no puede estar demasiado escondida, observó Beatriz, lanzando furtivas miradas hacia la salida, de donde empezaban a llegar los gritos enfebrecidos de los campesinos, convertidos en una horda asesina por el pánico a la peste. ¡Vamos allá! Los dos se pusieron a rebuscar a un ritmo frenético, apartando objetos, descubriendo el suelo, rodeando los depósitos. Nada. Sus ojos caían sin cesar sobre cada centímetro del edificio con la ansiedad de un adicto. Nada. El tiempo no dejaba de correr en aquella época cristalizada dentro de la colmena del tiempo, aunque el viajero perdía la noción constantemente y se veía obligado a consultar su reloj. Las horas caían una tras otra. En el exterior se habían reunido ya varias decenas de personas con antorchas que, a pesar de su aparente furia, no se atrevían a entrar por el temor al contagio. No tardaron en tener una idea tan poco arriesgada como eficaz: quemar la construcción con el enfermo dentro. Varios hombres que portaban teas encendidas rodearon el granero y, a un aviso, comenzaron a prender las paredes de madera que cobijaban al presunto apestado. En pocos segundos, enormes llamas devoraban aquellos tabiques secos, lanzando sus lenguas sinuosas hasta el tejado, que tardó aún menos en convertirse en una pira violenta, obligando a los aldeanos a apartarse cubriéndose la cara.
Pascal empezó a toser por el humo que comenzaba a filtrarse, mientras su sudoroso cuerpo le advertía de la creciente subida de la temperatura. Se tapó la boca con la camiseta y, tras observar su piedra transparente, dispuso una última tentativa. ¡El depósito!, gritó entre espasmos, atrapando con las manos una pequeña escalera que apoyó en el cuerpo de la cuba. ¡Tiene que estar aquí! ¡No nos queda otro sitio! Poco después, los dos se encontraban dentro de aquel rudimentario tanque apartando cereales. Excavaban como dementes entre aquella masa informe para ir descubriendo el interior del depósito. El granero era ya un horno. Desde el exterior solo se distinguía una gran bola de fuego que avanzaba hacia su propio núcleo. Pronto, Beatriz se vería obligada a diluir su consistencia. Pascal hundía su cara entre los granos de trigo, amparándose en los últimos resquicios sin humo, pero ya era casi imposible. Una espesa niebla lo había invadido todo. Él tosía al borde de un desvanecimiento que habría resultado mortal. Beatriz, que no acusaba los efectos del fuego, aumentó su ritmo de búsqueda. No quería perder a Pascal. Más allá de Michel, más allá de lo que suponía que vivos y muertos se quedaran sin viajero, no quería perder a Pascal. ¡Aquí!, aulló, victoriosa, al descubrir el lado superior de un hexágono empotrado en la parte interna de aquel tanque. ¡Aquí está Pascal! El chico, que se movía como borracho entre la asfixia y las quemaduras, no la entendió. Estaba a punto de sucumbir. Las llamas, hambrientas, rodeaban el cuerpo ennegrecido del depósito, lamiéndolo por su base. La madera, consumida, estaba a punto de ceder. Beatriz se estiró, agarró el viajero con fuerza y lo arrastró hasta la puerta de la celda. Entonces colocó su mano abierta junto a la suya, rozándole, sobre el tramo de celda, y se limitó a empujar aquel trozo de madera. Funcionó, justo cuando el techo incandescente se derrumbaba sobre ellos. Una vez más, sin tiempo de reacción, los dos fueron succionados, arrebatados de aquella dimensión para acceder a esa especie de torrente neutro, entre líquido y gaseoso, en que consistía la dimensión transitoria del tiempo. Volaban, buceaban, se desplazaban. ¿Próxima parada? Pronto lo averiguarían. El futuro y el pasado se entremezclaban, posibilitando 1000 alternativas diferentes. Aunque, desde luego, sería un nuevo infierno. Pascal acababa de comprobarlo de un modo excesivamente literal. Al menos, envuelto en aquel entorno, más allá del espacio en el que permanecerían durante varias horas de reloj, su cuerpo se recuperaría de los efectos del incendio. Necesitado de calor y esperanza, el viajero acarició con sus manos la nota donde todavía podía leer el mensaje de sus amigos. Aquel pedazo de papel sí era un auténtico talismán para él.